Descubriendo. Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos aquí dispuestos a la mesa de trabajo del programa para iniciar un tema de actualidad, un tema muy importante sobre precisamente lo que está ocurriendo a nivel militar, político y estratégico, el tema de la OTAN y el nuevo orden mundial. Vamos a hacer un análisis al lado de Salim y de Juan Manuel de lo que significan estos acontecimientos actuales y sobre todo algo que descubrimos en nuestra investigación y son las dos alas que trabajan aparentemente en contraposición para la conformación de ese nuevo orden mundial. Pero para eso tenemos que comprender el contexto de acontecimientos actuales y es lo que vamos a analizar. Estamos en vivo y en directo a través del canal de Descubriendo en YouTube. También saludamos a los oyentes que se conectan a través de rcpc.co, la radio cultural Planeta Conciencia. Y Salim, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, hola Juan, un saludo a toda la audiencia que se conecta a esta hora al programa. Bueno, ya pues estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes la investigación sobre otra de las estrategias que difícilmente se pueden dilucidar, ¿no?, cuando uno analiza todo el tema político, estratégico, porque se cree que cuando se habla del nuevo orden mundial es pues una idea, una sola línea por la cual se podría llegar a él. Pero cuando uno profundiza, nos damos cuenta que las estrategias son distintas y eso es lo que queremos tocar aquí y sobre todo que tiene que ver la OTAN con todo esto. Así es. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Neil, un saludo para ti, para Salim, para los que ya están reportando sintonía, tanto en el chat del canal como también en la página www.rcpc.co. Y bueno, vamos a estar aquí profundizando sobre estas dos caras de la moneda que nosotros vemos, ¿no? ¿Cuál es la incidencia tanto política, económica y militar que tiene toda esta situación que actualmente está ocurriendo? Y también qué papel juegan la cantidad de tratados que se han hecho para empezar a favorecer un lado u otro de esa misma moneda. Entonces, estaremos pendientes también de sus comentarios. Así es, Juan. Saludamos también a Santiago en producción, transmitiendo para la radio y también transmitiendo para el YouTube. Ya estamos listos para comenzar. Saludamos en el chat a Eliana Vázquez. Buenas noches en la mesa de trabajo y los detrás de cámara. Un fuerte abrazo a todos los conectados. Mil bendiciones. Atenta al tema de hoy. También Rubert Ramírez. Buenas noches, hermanos de la mesa de trabajo. Rubert Ramírez, Azua, República Dominicana. Milton Riascos, con la mejor disposición esperando el programa. Cristina Jaraba desde Santa Marta. Y también tenemos a Arturo Lara. Buenas noches, buenas tardes a todos. Recuerden que vamos a sacar un espacio durante el programa para leer sus reportes de su sintonía, pero también los aportes que puedan hacer de la temática y por supuesto también algunas preguntas al respecto. Bien, entonces como vamos a hablar de la OTAN y el nuevo orden mundial, empecemos hablando de qué es la OTAN. Hemos escuchado en la radio la OTAN estar presionando de alguna manera o acercándose de alguna manera a los límites de Rusia, y Rusia, sintiéndose amenazada en su seguridad, pues ha desencadenado una invasión a Ucrania. Sí, porque mucho se habla de la OTAN, pero a ciencia cierta son muchas las personas que quizás no conocen realmente qué es. Y bueno, ¿qué es la OTAN? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eso significan las siglas. También se conoce como Alianza Atlántica, pero mundialmente este organismo está mejor referenciado como OTAN. Y para entender sus orígenes es necesario remitirse a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1949, ya que en este año se firmó el Tratado de Washington por parte de 12 países: Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Portugal, Italia, Islandia y Luxemburgo, también Noruega y Dinamarca, que configuró un pacto de cooperación militar en caso de una agresión armada en contra de cada uno de sus miembros. A partir de aquel acuerdo nació una democratización del armamento estadounidense con varios países del Atlántico Occidental, la cual se contempla en el artículo 51
que dice pues el reconocimiento de la legítima defensa en caso de cualquier ataque armado. De la Carta de las Naciones Unidas, pero en 1955 la Unión Soviética le hizo contrapeso al firmar el Pacto de Varsovia. O sea que una es la Alianza Atlántica, la OTAN, y el contrapeso que se sacó en el mismo año, ¿no? No, este fue en el 55. En el 55. Sí. Fue después, ¿no? Fue el después. Pacto de Varsovia. Sí, ese pacto de Varsovia que incluía a las naciones aliadas de Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Albania y Bulgaria, con el fin de la Guerra Fría y el triunfo de Estados Unidos en 1989, tanto el Pacto de Varsovia como la Unión Soviética fueron disueltos, generando como gran efecto la caída del muro de Berlín. A partir de allí, los miembros de la OTAN establecieron nuevos parámetros para establecer la paz entre los países miembros sin dejar de lado las opciones de cooperación militar. Para la Cumbre de Madrid, celebrada en 1997, ya el organismo contaba con el apoyo de Grecia, Turquía, Alemania y España. En ese encuentro se planteó la posibilidad de hacer acercamientos para la integración de Ucrania, que no se efectuó en ese momento, así como de Hungría, Polonia y República Checa, que terminaron uniéndose. Posteriormente, en las cumbres de Praga de 2002 y Lisboa en 2010, se unieron más naciones hasta completar 30 miembros, los cuales se completan con Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Albania y Croacia, en tanto que Montenegro salió en 2017 y 3 años después Macedonia del Norte. Ucrania, que es la que ha generado todo este conflicto, junto con Rusia, Ucrania tiene posición estratégica. Su territorio constituye una frontera natural entre Rusia y la Unión Europea. Por eso la OTAN tiene interés en mantener el país como aliado. Sin embargo, desde que Boris Yeltsin estuvo en el poder, se originó preocupación por la posible integración de Ucrania. Para Rusia, la expansión de la OTAN en Europa supone una amenaza a su seguridad. Considera que Ucrania forma parte de su esfera de influencia, por lo que no quiere que este país forme parte de la organización y considera una posible afiliación del país vecino como un acto hostil para la soberanía rusa. Teniendo en cuenta todo lo anterior, queridos oyentes, básicamente los países aliados no pueden intervenir. ¿Por qué? Porque Ucrania todavía no es miembro de la OTAN. De hecho, el Consejo del Atlántico Norte, máximo ente que regula a la OTAN, está regido por el artículo 4 de la organización, el cual se activa cuando uno de los países que sí están aliados se sienten amenazados en su territorio, en la parte política o en términos de seguridad. Por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia ya habrían pedido la activación de este artículo, dado que son fronterizos con Ucrania. Asimismo, los países afiliados establecen que la ofensiva militar rusa supone una amenaza para los países euroatlánticos, generando graves consecuencias geoestratégicas. Así las cosas, la OTAN ha manejado todos los canales diplomáticos. Incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ofreció como mediador para que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, retire sus tropas. ¿Qué países son aliados extra y qué función tienen dentro del organismo? Vamos a darlo ahí porque ya ahí entran países como Colombia, por ejemplo, claro. No pinta todavía mucho Bueno, históricamente estamos hablando de 1949, 4 de abril de 1949, y la integraron inicialmente 12 países. 12 países. El Tratado de Washington se conoce también. El Tratado de Washington o la Alianza Atlántica, llamada la OTAN o la NATO en inglés, y que tiene como fundamento, proteger la frontera, los intereses de los países miembros ante la amenaza que significaba o representaba en la época posguerra de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética. Sí, así es, y también cabe resaltar que este desacuerdo que tiene Rusia con Ucrania no viene desde ahora, viene desde esa celebración de la Cumbre de Madrid en 1997, cuando sonó la propuesta de Ucrania a unirse a la OTAN. Desde allí empezaron los rusos a mostrarse en completo desacuerdo, precisamente por su posición geográfica y también porque evidentemente puede amenazar la soberanía
de esa gran Unión Soviética. Claro, cuando se entiende que la OTAN tiene sus inicios para enfrentar la amenaza de la Unión Soviética y luego de la disolución de esta misma a principios de los 90, Sí. uno se podría pensar, bueno, ¿qué sentido tendría ya seguir sosteniendo o seguir existiendo la OTAN? Y sobre todo, no solamente eso, sino que se ha venido expandiendo hacia los límites con Rusia. Con Rusia, sí. Y precisamente son esos movimientos los que han originado pues esas tensiones que tienen a Europa del Este en este momento en una fuerte guerra. Pero también hay que analizar las intervenciones que ha realizado la OTAN, que muchos hablan de un brazo armado comandado por los Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el socio más fuerte, es quien aporta más a nivel económico y también a nivel militar a la Alianza Atlántica. Desde esa creación, el 4 de abril del 49, la OTAN ha realizado intervenciones militares y promovido invasiones en el mundo para impulsar cambios de gobiernos, esto también es importante, y acciones desestabilizadoras. Entre las interacciones más recordadas por su historia de civiles asesinados y desestabilización política, Ajá. bueno, desestabilización, me falta una S ahí. Ujú. Se encuentran las siguientes. Miren, una de las intervenciones más recordadas es la de Kosovo, ocurrida en 1999. Esto fue el 24 de marzo de ese año. Allí la OTAN lanzó la operación Allied Force contra la Yugoslavia del presidente Slobodan Milosevic. En esta invasión militar llevada a cabo por la OTAN, participaron unos 600 aviones de 13 países con bombardeos diarios en Kosovo, Serbia y Montenegro. El 10 de junio del 99 las fuerzas serbias empezaron a reunirse o a retirarse de Kosovo, que pasó poco después bajo la administración de la ONU. Más de 1.500 civiles fueron asesinados o perdieron la vida en este enfrentamiento generado. Y luego, por supuesto, la desfragmentación de la Yugoslavia en lo que hoy se conocen como los países serbios. Luego, recordemos en 2001, el pretexto de capturar a Osama Bin Laden, luego del atentado a las Torres Gemelas, llevó a, amigos oyentes, a la invasión de Afganistán. La invasión militar culminada en diciembre de 2014 ha dejado más de 31.000 civiles muertos. Sin embargo, la presencia de tropas estadounidenses continúa, así como los ataques aéreos bajo excusa de combatir el terrorismo, que todavía se mantiene. Claro, y esto en cabeza del presidente George Bush, hijo. George Bush, hijo. Claro. Luego, 2003, 2 años más adelante, Irak. Recordemos, en marzo de ese año, 2003, Gran Bretaña, España, deseaban proponer una resolución de la ONU para dar luz verde a una guerra en Irak, acusada de poseer armas de destrucción masiva. El objetivo era tomar control de la zona petrolera y asegurar el establecimiento energético de los Estados Unidos. Más adelante se comprobó que no había ningún arma de destrucción Ahí masiva. dieron muerte a Saddam Hussein. Así es, Esa guerra. lo entregaron para que fuese juzgado y ahorcado. Así es. Luego, 2011, eso fue más acá, esta vez fue en Libia. Eso fue el 17 de marzo de ese año. El Consejo de Seguridad de la ONU votó una resolución que autorizaba a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles, excusa que fue usada por justificar la invasión al país africano y tumbar el poder de el señor Gaddafi. Sí, y ahí me acuerdo yo que liberaron este ejército de la OTAN. Tiene como una característica los cascos azules. No, ese es de la ONU. De la ONU. La ONU, sí. Ok. Esta es una fuerza, e incluso se dice que los cascos azules es una fuerza de paz. La que Supuestamente. garantiza que haya en un territorio de enfrentamiento haya o se respeten acuerdos de paz. La OTAN sí es una Otra- militar. esfuerzo Otra- militar de ataque, de bombardeos, de invasión, lo que haya que ser. Entonces, con todo esto, se ha entendido que la OTAN se ha comportado, y esto es muy importante como conclusión de esta primera parte del programa, que se ha constituido el brazo armado de los Estados Unidos. Aunque hay personas y medios de comunicación hablan de que al ser una alianza de países a nivel militar, pues no hay ninguno que esté por encima de otro en cuanto a lo que se debe comandar allí, pero la historia ha mostrado, por eso mostramos lo que ha venido ocurriendo. Quien ha Ahí manda Estados proponido allí ha mandado a Estados Unidos. No, y además Pero- que si vemos los socios de la OTAN,
quien tiene mayor poder militar ahí es Estados Unidos. Es decir que de alguna forma, pues al unirse, todas estas fuerzas militares son mucho más poderosas, pero quien impone allí la pauta y el mayor brazo militar es Estados Unidos. Y también se ha visto, lo que acabas de leer, que todas esas invasiones han sido, o lo que ha estado detrás son los intereses norteamericanos. Correcto, defendiendo primero los intereses norteamericanos y segundo los de Europa. Es como cuando uno va a jugar fútbol, la persona que es dueña del balón, pues tiene todas las opciones de escoger el equipo. De escoger el equipo, de jugar todo el tiempo, en fin, y así es. Estados Unidos es el dueño del balón allí en la OTAN y con base a eso, pues los otros países siguen las líneas estratégicas de comportamiento. Bien, entonces tenemos la OTAN, una organización que tuvo un origen en un contexto que ya desapareció. Se había hablado de la Guerra Fría, de esa guerra de supremacía entre la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética y los Estados Unidos. Sin embargo, al desaparecer esta, uno podría haber pensado que hasta ahí llegó también la OTAN. Claro. Pero no, se fortaleció aún más, llevando sus intereses hasta Rusia o hasta las fronteras o lugares más cercanos a Rusia. Fíjate que el Pacto de Varsovia, con el Pacto de Varsovia ocurrió precisamente lo que debía ocurrir. Al haber una disolución de la Unión Soviética, ese pacto también dejó de existir. Eso llama la atención. Ahora mismo estamos en una guerra y aquí hay que analizar cómo el nuevo orden mundial puede estar construyéndose a partir de la desestabilización de la paz mundial. De hecho, nosotros hemos venido analizando que el contexto previo a la etapa final de un nuevo orden mundial es un tiempo de caos, por supuesto originado por una guerra. Pero dentro de eso hicimos un análisis la mesa de trabajo que nos llamó la atención. Recordemos que el presidente anterior de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, hizo unas declaraciones, creo que tú las tienes allí, refiriéndose a que si él hubiese estado como presidente, esto que está pasando en este momento entre Rusia y Ucrania no se hubiese presentado. Sí, así es. Déjame buscar la noticia que por aquí la tengo. Sí, Trump... Bueno, no, esta no es... Es decir, criticó la política de Biden, la política internacional sobre la OTAN y allí los intereses cercanos a Putin. Sí, la noticia exactamente dice que Trump dice que la invasión a Ucrania no habría ocurrido en su administración. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la operación militar dispuesta por Rusia en la zona de Donbass, en Ucrania, y enfatizó que en el hecho que enfatizó en que un hecho como este no habría ocurrido durante su administración, luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara el comienzo de la operación militar en Ucrania. Trump fue contactado por la cadena Fox News para dar las declaraciones al respecto, donde dijo: bueno, es algo que nunca debería haber sucedido, esto no había sucedido durante mi administración, no había tenido lugar y no habría tenido lugar en este momento. Es algo muy triste para el mundo, para el país y ciertamente muy triste para mucha gente que se ve asesinada diariamente. Y la declaración del inicio de la operación militar en Ucrania fue hecha por el presidente Putin sobre las 6 a.m. hora local, luego del discurso de Donald Trump. Entonces, la razón por la que Trump se muestra en desacuerdo con esta guerra, dice la noticia ahí, que dice que las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto, tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Esto lo dice Putin, cosa que pues Trump lamenta profundamente, pero aquí la noticia no es muy clara en el por qué él está haciendo eso. Y eso es lo que vamos a analizar. Eso es lo que vamos a analizar, porque a nosotros nos llamó la atención haber escuchado a Trump decir que en su gobierno, bajo su mandato, esto no hubiese pasado, criticando ampliamente a su contendor, con quien perdió las elecciones pasadas. Y uno podría creer que es simplemente una aseveración hacia el personaje que le quitó la posibilidad de ser presidente nuevamente. Pero más allá de eso, por ejemplo, nosotros podemos analizar cómo de alguna manera se denunció en su momento, en el tiempo de la presidencia de Donald Trump, la influencia en las elecciones para que
que ganara Donald Trump desde Rusia. ¿Recuerdan eso? Sí, claro, eso fue una noticia que se filtró y las personas que apoyaban la gestión de Trump decían que esto pues era un montaje o eran noticias malintencionadas para desvirtuar la figura de Trump. Pero lo cierto es que durante el tiempo que Trump estuvo en Estados Unidos, las relaciones con Rusia fueron estables. No tan crítica como ahora. Claro, ahora mismo la cosa está complicada con Biden. Entonces, eso también puede ser un ingrediente para dar a entender la noticia que nos decía Juan del por qué él afirma de que si él estuviera gobernando ahora mismo, esto no estaría pasando. Estas tensiones entre Rusia, Estados Unidos y Europa. Y claro, esto además se suma a que, por ejemplo, dentro de los 4 años que estuvo Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, no hubo conflictos tan fuertes como los que sí hubo durante el periodo de Bush hijo, de Obama claro, y ahora con Biden. Es decir, la línea de acción... Fue más pacifista, por decirlo de alguna forma. Sí, exacto. Fue un personaje que tenía otro carácter al afrontar la política internacional, siendo que a veces tomó medidas diplomáticas fuertes, como por ejemplo con China. Con China sí tuvo a nivel económico. Pero a nivel económico. O sea, a nivel comercial. A nivel comercial y económico, ahí tuvo sus encontrones con China, pero no llegó a lo militar. En cambio Bush, ya Neil lo leí ahorita, Obama, más de lo mismo, y Biden recién llegó. Ya miremos cómo está la cuestión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Trump era benefactor para la humanidad o que Trump era lo mejor que le pudo haber pasado a los Estados Unidos? Tenía mucha fanaticada Trump. Y eso es lo que vamos a analizar ahorita con las dos salas, claro, del nuevo orden mundial. Sí. Entonces, vemos a un presidente Joe Biden que al entrar comienza a haber una desestabilización de esas relaciones de la OTAN con Rusia. Tanto que en este momento pues está el enfrentamiento militar. Entonces tenemos un presidente Trump que condena la política exterior de Biden con relación a Rusia. Vemos ya lo que había ocurrido en que se había filtrado la información de que precisamente Putin veía con mejores ojos a Trump. Entonces vemos ahí como algo que nos llamó la atención y comenzamos a indagar. También, por ejemplo, nos dimos cuenta ese movimiento llamado QAnon que mostraba a Donald Trump como una persona que buscaba contradecir o frenar el gobierno profundo, como también se le llamaba esto, ¿no? El Estado profundo. El Estado profundo. Que en otros términos... contra la élite, supuestamente. Que estaba contra la élite. Recordemos que también fue un opositor, tanto que le quitó su apoyo económico a la OMS sí, al inicio de la pandemia en el año 2019-2020. Todo este personaje... Y las medidas que él tomó en Estados Unidos para mitigar la pandemia prácticamente no fueron como en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos en esa época el tema del tapaboca, de las medidas de cuarentenas, no fueron tan fuertes como en otros países. De hecho, Trump daba la libertad para que en cada estado el gobernador determinara qué quería hacer, pero desde su gobierno central no hubo medidas extremistas porque Trump, con el tema de la pandemia, fue como que esto lo están exagerando las élites, y claro, esto promovía a que ese grupo que lo apoyaba y que veía a Trump como un salvador, pues, hombre, se emocionara más con sus decisiones. Claro. Entonces, ahí vemos un hombre que también mostró unas características nacionalistas, ¿no? Él siempre se preocupó por defender los intereses de Norteamérica, de sus fronteras hacia adentro, y llevar unas relaciones, entre comillas, amistosas con la potencia con la que Estados Unidos en el pasado se había enfrentado, como la Rusia, claro, la Federación Rusa. Sin embargo, estaba muy en contra de la estrategia económica de los chinos. Tanto que se hicieron bastantes sanciones comerciales con China, con Huawei, y todo eso lo impulsó para salvaguardar la producción, la economía y la fortaleza de los Estados Unidos. Entonces, eso da pie para entender que tiene un carácter nacionalista muy alto, muy fuerte. Increíble. Y creo, de acuerdo a lo que comentábamos incluso el programa pasado sobre Vladimir Putin,
que se ha entendido como un personaje también muy nacionalista, muy prorruso, muy a la idea de convertir a Rusia en un país respetado a nivel mundial, con una de las fronteras, uno de los territorios más amplios. Y defiende, también tiene como una característica similar a la de Trump, ¿no? Sus fronteras son completamente protegidas por ellos. Así Trump durante su mandato tuvo esos encontrones pues con la élite, por decirlo así, pero internamente, y aquí sobre todo en los países suramericanos, se vieron muy afectados por el tema de los migrantes. Asimismo, ese mismo estilo nacionalista tiene Putin ahora mismo, y eso es lo que tiene a Rusia actualmente en la guerra en la que... Claro, y los nacionalismos no son muy amigos del nuevo orden mundial, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es lo controversial? ¿Qué es lo controversial del personaje? Donde surge la idea de QAnon, de que Trump pues era un presidente, un personaje que se infiltró ahí para denunciar los planes macabros de la élite. ¿Por qué? Porque defendía los nacionalismos, y según la idea del nuevo orden mundial, dentro de este plan no estarían los nacionalismos. O sea que si alguien lo defiende es porque estaría en contra de eso. El tema, ya lo dijimos, de la pandemia, él denunció que el cambio climático era una farsa. Es decir, tuvo varias posturas que, si uno analiza, uno dice, ahí de presidente está montado un teórico de la conspiración. Sí, como claro. Un salvador. Un salvador. Sí. Denunció también, se dice que atacó la red de trata de niños, incluso en Estados Unidos y en otros países se desmantelaron varias Sí, porque redes. es del área o de la línea conservadora. De la línea conservadora. Sí. De la familia, tal. Entonces, republicano. eso generó una imagen en torno a Trump por muchos de rechazo, sobre todo los que defienden la idea contraria, y también por muchos de aceptación, de que fue un presidente muy bueno, todo lo que hizo. Y además hay algo interesante aquí, que es lo que, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, investigamos la gestión de Trump, nos llama la atención porque, bueno, el nuevo orden mundial supuestamente se ejecutaría todo lo contrario a lo que Putin y Trump vienen haciendo. Claro. Pero por otro lado, Trump promovió mucho el tema de Israel, ¿no? De que Israel defendiera también su nacionalismo. Claro, vamos a recordar 2017, diciembre del año 2017. 4 de diciembre. 6 de diciembre. 6 de diciembre. Hizo una declaratoria Donald Trump en el que prometía el pasar de Tel Aviv, capital de Israel, hacia Jerusalén, por considerarla como la capital la capital histórica y natural de Israel, Jerusalén. Cosa que venía en contraposición a una determinación de la ONU en el año 1947, cuando se le permitió a los judíos, esa orden fue la 14, no recuerdo, en la que se le permitió a los judíos retornar a esas tierras. Sin embargo, Jerusalén quedaba como territorio neutral, que no iba a ser considerado capital ni por Palestina ni por Israel. Sin embargo, ese 6 de diciembre, Trump rompió cualquier consideración al respecto de esa resolución del 47 y lo cumplió cuando se cumplieron los 70 años de Israel, el 14 de junio, sí. No, de mayo, ¿no fue? No. De 2018. Sí, en mayo. El 14 de mayo se cumplen... Sí. Se cumplieron. Se cumplieron los 70 años. Bueno, pero ¿qué tiene que ver que Jerusalén se convierte y sea reconocida por Estados Unidos como la capital de Israel? Tanto que se le hizo una moneda conmemorativa a Donald Trump por parte de los judíos, en que lo comparaban o lo equiparaban con el rey Ciro, que fue el que les permitió la reconstrucción del templo. Claro, después de estar en Jerusalén. Porque es que lo que hizo Trump en diciembre del 2017 fue muy parecido a lo de Ciro. Recordemos que los judíos en el tiempo de Ciro estaban exiliados por haber sido invadidos por Nabucodonosor, y Ciro saca un decreto permitiéndoles regresar a Jerusalén para que ellos reconstruyeran. Es decir, reconoció o más bien autorizó de que ellos regresaran, reconstruyeran su ciudad, el segundo templo. Trump, ¿qué hace? Ahora mismo los judíos están en su mayoría esparcidos por el mundo, y su capital o su ciudad santa está dividida. Trump lo que hace es, como imperio dominante, como lo era en ese momento Ciro, autoriza a que esa ciudad se declare como única y exclusiva capital de Israel, o sea, de los judíos. Entonces eso les da una autoridad
evidentemente tienen que suceder más cosas, pero ya que lo diga el presidente del imperio más fuerte de la época, eso genera un respaldo para ellos, para que más adelante pues las medidas que se tomen ya no sean vistas como una invasión de Israel, de los judíos allá a los palestinos, sino que acciones diplomáticas o acciones legales, porque ellos están reclamando su tierra legalmente. Y también el tema del yerno, ¿no? Jared Kushner, que estaba pues muy al tanto y muy metido en todas las decisiones de Trump en torno a Israel, y sabemos que él es judío ortodoxo. Claro. Definitivamente esta decisión que tomó Trump en el 6 de diciembre del 17, perdón, lo desenmascara un poco, porque él se mostraba nacionalista y un poco en contra de las élites. Sin embargo, juega un papel completamente importante para la mamá de todas las élites, Israel, que es el pueblo judío. Claro, entonces, allí es donde nosotros comprendemos que, a pesar de mostrar una tendencia nacionalista, una tendencia antiglobalista, impulsa una idea sionista que al final impondrá también un nuevo orden mundial. Entonces, Trump hace parte y podría hacerlo nuevamente, porque podría lanzarse nuevamente a la presidencia norteamericana, podría convertirse o hacer parte de ese conjunto, de esa ala promotora de un nuevo orden mundial, pero desde otra perspectiva, con otras características, con otra esencia, que le vamos a llamar la Nueva Jerusalén. Esa sería un ala, ¿no? La Nueva Jerusalén. Entonces, componentes importantes. Nacionalismo, sin embargo, a pesar de eso, se impulsa la idea de Jerusalén para que allí se reconstruya el templo, y no olvidemos que la reconstrucción del templo servirá de escenario para que el líder del nuevo orden mundial tenga acción, claro. Se siente en el trono. O sea que, digamos, sería un nuevo orden mundial desde esa visión, con capital o como ciudad principal Jerusalén, pero conservando las demás, la hegemonía de todos los países, de todos los naciones, ¿no? Claro, entonces no dejarían de existir, pero sí, sería algo como más federativo. Exacto, pero estarían mancomunados dentro de ese gobierno desde Jerusalén. Entonces, incluso en los movimientos afines a Trump, dentro de las cosas que se dicen positivas que ha hecho, ha sido el reconocimiento al pueblo hebreo, al pueblo judío, sin comprender estas teorías de que el impulsar la idea hebrea, judía, al final están impulsando una idea sionista. Y si ustedes toman los protocolos de los sabios de Sion, que es la idea sionista por excelencia, tienen como intención la gestación de un gobierno mundial liderado por un Mesías o uno de la sangre o linaje real, que vendría siendo pues lo que bíblicamente o proféticamente se habla del anticristo o del 666. Las pisadas de todas maneras que viene dando Trump para una posible reelección después de este periodo de Biden son muy grandes. Una que yo creo que todos la sabemos es el tema de que él se sigue mostrando en contra de todas esas élites, tanto así que le cerraron el Twitter e impulsó su nueva red social. Eso hace que él gane popularidad y evidentemente tenga una posibilidad de votación bastante alta para esto que viene. Ahorita tenemos lo de Enquil y del Lil para que nos encuadres al final esto, para entenderlo bien. Que Salí nos va a hacer un englobe para que entendamos cómo funcionan estas dos alas. Entonces tenemos ya una ala que hemos estudiado, apúntenla allí, nosotros aquí la hemos denominado el ala de la Nueva Jerusalén, con los elementos importantes. Un elemento importante allí es Jared Kushner, promovido también este año para recibir el Premio Nobel de Paz, porque ha sido el único que ha logrado que los judíos tengan negociaciones de paz, aún no con los palestinos, pero sí con pueblos árabes, con Emiratos Árabes Unidos y este mundo árabe que era muy rechazado entre estos dos pueblos, el hebreo y el árabe. Bien, pero el otro ala tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora. Y el impulsor de esa ala, o uno de los impulsores de esa ala, en este momento resulta ser Joe Biden. Joe Biden, que ha mostrado una esencia guerrerista impresionante, no teniendo en cuenta los llamamientos de Putin con relación a no seguir intentando acercar la OTAN a sus territorios. Evidentemente Putin respondió, y es lo que está sucediendo ahora. Ahora, en este contexto de información no estamos, o en este análisis de la información,
no estamos colocándonos en decir que, por ejemplo, el malo es Biden y el bueno es Putin, porque viendo lo que está ocurriendo en una invasión, en una actividad militar, pues quién es bueno ahí, ¿verdad? Sí, ahí lo que estamos mostrando es las dos formas que tienen algunos líderes que pertenecen a la élite para ejecutar el nuevo orden mundial. En el caso de Trump y Putin, ellos, su ala es un poco más nacionalista, pero al final el propósito es que dentro de esos nacionalismos se establezca un gobierno único global, pero respetando el legado cultural de cada pueblo. Y por otro lado está otra idea que pretende un nuevo orden mundial, pero en este caso sería disolver todos los nacionalismos. Ya no existirían los países como los conocemos, sino sería un único gobierno, una única bandera, un único ejército. Y eso sería, digamos, que las dos alas. Una más, digamos que más drástica para la ejecución. Una línea más dura. Para la ejecución del nuevo orden mundial, y otra un poco más suave, un poco más metódica, pero al final buscan lo mismo. Ahora, ya hablamos de la línea de Trump. ¿Cómo actúa? Vamos a hablar ahora de la otra. De la otra, que es un poco más drástica. Sí, más dura. Esa se caracteriza por respaldarse en organismos supranacionales. Por ejemplo, uno de esos organismos, y voy a poner un ejemplo de acuerdo a lo que Salim planteó. La OMS hace parte pues de la ONU, un organismo supranacional. En el caso de la OMS, una entidad supranacional a nivel de la salud. Fue la OMS la que impuso a nivel internacional las medidas que se tenían que tomar alrededor de la enfermedad de moda. Entonces entendemos que aquí los nacionalismos desaparecieron. Mira, parece que se me apagó esto. Ahora sí. Los nacionalismos desaparecieron porque los países comenzaron a adoptar políticas que no dependían de sus secretarías o de sus ministerios de salud, sino que era una orden que venía de arriba. Claro. Eso es un ejemplo de cómo los organismos supranacionales se encargan de eliminar los nacionalismos. Entonces, esa es una. Por ejemplo, otro elemento importante de carácter internacional es la famosa Agenda 2030. Esa Agenda 2030 que ha venido impulsando el cambio climático, que ha venido impulsando la igualdad de género, que ha venido impulsando pues el ataque o acabar con el hambre, con la seguridad, impulsar la seguridad alimentaria, entre otros de los puntos. Entonces, eso se debe implementar torciéndole el brazo a las naciones que han querido alejarse precisamente de las disposiciones internacionales. Y Rusia es una de ellas. Es decir, Rusia no encaja dentro de que tienes que hacer lo que te tenemos que decir como ala dura del nuevo orden mundial. Y a esa ala le vamos a llamar, o nosotros acá le hemos puesto, la Gran Babilonia. Teniendo en cuenta que, bueno, se ha acostado con todo el mundo, ha querido hacer una unificación y ha querido hacer una fuerte presencia a nivel mundial, sobre todo que también estas agendas que ha impulsado los organismos supranacionales también han sido acompañadas por uno de los jefes de Estado, como lo es el Papa Francisco, es decir, el Vaticano. Que ese sí que se acuesta con todos. No, y dentro de esa línea que estás comentando, es la línea más pegada a los lineamientos internacionales, más conservadora, podríamos decir, conservadora en el sentido de respetar los entes supranacionales, porque en el caso de la línea de Trump y de Putin son conservadores dentro de su propio nacionalismo, pero son más liberales, podríamos decirlo. Fíjense cómo se mezclan las dos ideologías en cada postura, ¿no? Son más liberales ya a nivel del externo, ¿no? De respetan lo suyo, pero también buscan respetar lo de los demás, entre comillas, ¿no? Y esta es más conservadora en ese sentido, pero también es más liberal hacia adentro, hacia su propio país, porque recibe lo de afuera y lo implementa dentro de su territorio, aunque eso violente su propia cultura, su propio nacionalismo. Entonces, esta línea es un poco más ruda. ¿Por qué? Porque si la ONU establece ciertos parámetros que deben cumplirse, esta los ejecuta sin preguntar. O si la OMS establece medidas de sanidad como las que hemos estado viviendo, eso se ejecuta, a usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Claro, pongamos la imagen de la Babilonia, ¿no? Esa otra ala que en este momento está siendo gobernada militarmente o ejecutada militarmente por lo que la OTAN está haciendo. Claro. El golpe que está haciendo la OTAN en Europa del Este y que ha desatado la guerra. Entonces tenemos, por un lado, el ala de la Babilonia grande impulsando la guerra. Y tenemos
del otro lado, la Nueva Jerusalén, impulsando el sionismo y el gobierno mundial a través del anticristo. Es decir, a través de la línea judía, de la línea de Israel, del pedacito de tierra de Israel, y cómo la supremacía de este país se presenta. Entonces, miren, esas alas conservadoras. El ala conservadora siempre está muy cerca, por supuesto, a lo que religiosamente se maneja. La idea del pueblo elegido es una idea religiosa, impulsada por el conservatismo. Esos gobiernos conservadores siempre van a estar muy de acuerdo, como lo hacen las religiones evangélicas y protestantes, del interés judío. Claro. Y Trump ha sido un impulsor impresionante. Tengamos en cuenta este muchacho Jared Kushner, que uno podría pensar que al haber salido su suegro de gobierno, pues él iba a quedar allí. Desaparecería, sí. Pero para mí, por ejemplo, fue llamativo que este mismo año sonó para... o fue Candidato, posicionado para el Premio Nobel de ¿Pero Paz. lo ganó o está por...? No, todavía no, está de candidato. Ojo, Son si muchos. lo gana. Y si lo gana... Ojo, si lo gana. Wow, sí. Porque ahí sí... Ahí se delimitaría más ese ala, ¿no? Claro. No, y que o sea, comenzaría a encajar un poco más dentro de los símbolos que hablan los 9 tiempos, de los símbolos de paz, ¿no? De un personaje que viene a traer paz. Claro. Y una de las cosas que, según pues lo que yo interpreto, que el anticristo tiene, es que es un personaje que está suelto en el tema de que no está como presidente, como ministro. ¿A qué me refiero? Porque algunos dicen, no, es Emmanuel Macron, pero es que Emmanuel Macron es presidente de Francia, y él, siendo presidente de Francia, difícilmente puede hacer acciones libremente pro-Israel, como si lo viene haciendo Kushner. El anticristo es un perfil más como asesor de potencias, Sí. como el que mueve los hilos detrás. Porque si es presidente de una nación, luego cómo va... O sea, es como más complicado. Podría hacerlo, sí, pero el perfil de Kushner encajaría. Encaja No más. queriendo decir con esto que él sea el hombre. Hay Mira. que seguirlo, y siempre lo hemos dicho desde que hablamos... La primera vez del sí. Cuando hablamos de los candidatos a anticristo, y tocamos a Macron, incluso hablamos de Putin ahí, y tocamos a Kushner. Y los tocamos porque era interesante y necesario mantenerlos muy de cerca, porque uno, son presidentes de potencias, como Putin, como Macron, como ahora Biden, pero Kushner es más peligroso porque él está detrás y él nadie lo vigila. Se mueve detrás, asesora aquí, toca por allá, habla con el uno, con el otro. Es decir, se mueve a su antojo. Claro. Hay algo que también debemos tener en cuenta. Para que se establezca un nuevo orden mundial, tiene que haber unos ingredientes. Y hay 2 ingredientes sobre la mesa bastante interesantes. Uno es la guerra comercial que ya Neil les mencionó, que inició Trump con China en ese periodo que estuvo Trump en la presidencia. Y uno es la guerra económica que hay actualmente, producida uno por la pandemia. Todo este pues nos mandaban a estar en casa y todo eso estancó la economía. Y ahora también en todas las bolsas de valores, sobre todo en Nasdaq, en Nueva York, todas esas bolsas, hay una incertidumbre sobre lo que va a pasar con el tema económico, y eso ha hecho que la devaluación incluso del dólar esté muy por debajo. Y eso ha hecho que el Fondo Monetario Internacional suba sus tasas de interés debido a toda esa incertidumbre que hay. Entonces ya tenemos 2 ingredientes importantes para el nuevo orden mundial. Uno promovido por Trump y otro promovido, se puede decir, por Biden, y toda la incidencia que ha tenido por Biden y Putin, ¿no? Toda la incidencia que han tenido en esta guerra Claro. que hay actualmente. 2 puntos a tocar. Ahí entra China. China, dentro de las 2 alas, es el enemigo. Claro. Tanto para el ala de la Nueva Jerusalén y el ala, por supuesto, también guerrerista liderada por Joe Biden, y que le llamamos la Babilonia la Grande. China, ahí. ¿Por qué? Porque China, en su revolución en los años 40, 50, calculó 100 años para lograr ser el poder hegemónico mundial, total. y está trabajando para lograrlo, y eso lo saben las 2 alas del orden mundial, y es el enemigo al final a combatir, ¿no? Porque ahí está el tigre que aparece en la profecía de el devenir. Ahora, Salim, en el tema, porque en el tema del QAnon, pues hay un movimiento, Trump, qué bien, Trump, qué bueno es Trump, Biden es guerrerista y tal. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que son 2 caras diferentes, pero al final ambas trabajan para la construcción de un nuevo orden mundial. Y tú nos ponías el ejemplo, antes de empezar esto, de que los dioses
de la antigüedad, los seres extraterrestres que se hicieron pasar por dioses, implantaron esa misma estrategia para sus nuevos órdenes mundiales de aquel entonces. Sí, ya se comportaban así porque y lo hemos hablado en varios programas, de la estrategia de la Fuerza Oscura de utilizar dos alas para controlar. Porque ellos saben que la humanidad va a tender a un lado o al otro, dependiendo de las características que cada persona tenga. Yo les ponía el ejemplo de la historia de Sumeria, de los Anunnaki, como los hijos de Anu, Enlil y Enki, que eran dos hermanos, cuando llegan al planeta Tierra a extraer los recursos naturales, y vieron una humanidad inicial que quisieron controlar para que trabajaran para sus intereses. Entonces, ¿cómo ejercieron ese control? El mayor de ellos, o el que tenía un carácter más fuerte, más crudo, era Enlil. Entonces, Enlil utilizó una estrategia que era pues la esclavización total. Y como no le hacían caso, como la humanidad no obedecía o se cansaron de ese control que ellos ejercieron para la explotación minera, como cuenta la historia, pues él decidió desaparecer la humanidad, destruirlos. Y ahí es donde entra la historia del diluvio, que supuestamente pues Dios, ya en la versión bíblica, se aburrió de los seres humanos y mandó el diluvio. Pero aquí hemos hablado ya muchas veces de ese tema. Y aquí el punto es que cuando Enlil hace eso, entra su hermano, que es Enki. Y Enki le dice, esa no es la forma adecuada para controlarnos, entonces, para controlar a los seres humanos. ¿Qué hizo él? Él empleó una manipulación genética para que los seres humanos no obedecieran por la fuerza, sino que obedecieran a través de la manipulación que él iba a hacer. Es decir, nos volvieron más dóciles, según lo que cuenta la historia. Entonces ya el control que ellos ejercieron, que comenzaron a ejercer, ya fue por otra estrategia. Pero al final, tanto Enlil como Enki tenían el mismo objetivo, y era controlar a la raza humana. Uno más bélico, más directo, más crudo, y otro más estratégico. Entonces, en la comparación que hacíamos era que la parte más bélica la emplea Biden, ya en el contexto actual, claro, para establecer el nuevo orden mundial, que sería el objetivo. Y la parte más estratégica la empleaba Trump. ¿Por qué? Porque si bien Trump caía muy mal a mucha gente, las medidas de Trump no eran crudas, eran un poco más diplomáticas. Por ahí alguien decía en el chat, durante el tiempo de Trump, él no hizo invasiones. Entonces, ¿cómo logra Trump establecer los objetivos del orden mundial? Con diálogos. Por ejemplo, allá en Israel, ¿cómo hizo? Sentó a las dos partes, vengan, vamos a hablar. ¿Recuerdan el pacto del siglo? Sí, ¿no? Que no se terminó de hacer, pero se logró un avance. Venga, vamos a sentarnos. Con Jared Kushner a la cabeza. Con Jared Kushner. Y por eso es que él también dijo que él no permitiría que esa guerra entre Ucrania y Rusia se vería en su mandato, precisamente por eso, porque él es más estratega. Se sienta a dialogar y soluciona los conflictos. Esto no quiere decir que no trabaje para el nuevo orden mundial. No, claro, por eso ponía el ejemplo de los Anunnaki, que al final ellos querían controlar a la humanidad. Pero en sus dos formas diferentes, ellos discutieron, los hermanos, y lograron el objetivo. Entonces, en este caso, estas dos alas, ¿a quién benefician? Pues obvio, a la creación de un orden mundial, pero ¿quiénes están detrás? Detrás de todo esto está la idea sionista que tú comentabas ahorita, ¿no? Trump la apoya, evidentemente, con todo lo que hizo, porque a través de Jared Kushner ha logrado avances en ese territorio que no se lograban desde la época del final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo beneficia del lado más bélico a la idea sionista? Pues que habiendo una guerra se destabilizaría el mundo de tal forma que eso obligaría a las naciones a replantear ciertas medidas, como por ejemplo los conflictos que hay entre varias naciones, pero puntualmente entre judíos y palestinos. Recordemos, después de la Segunda Guerra Mundial eso revolucionó todo. Los judíos no tenían tierra y luego de la Segunda Guerra ya tenían un pedazo, por ejemplo. Inmediatamente. Entonces, si sucede una tercera guerra mundial, ¿qué va a pasar? Pues lo que antes estaba de una forma, ahora con las nuevas medidas estará de otra. Claro. Y siempre moviendo los hilos detrás el sionismo. Siempre después de una guerra hay un redibujo del mapa político mundial. Total. El mapa económico, en fin. Ahorita hacían la pregunta en el chat de cuál es el papel del Vaticano en el nuevo orden mundial. Bueno, el Vaticano maneja el tema de la fe y los adelantos que ha venido haciendo los últimos papas, incluso este que entró, fue los acercamientos primero con la misma línea cristiana, es decir, con los cristianos protestantes, aquellos hermanos que ellos dicen que se separaron con la revolución de Martín Lutero. Esos pasos los ha venido haciendo el Vaticano para luego
crear un acercamiento un poco más efectivo con las otras dos religiones fuertes a nivel mundial. Me refiero al mundo árabe, el Islam. El mundo árabe no, el mundo del Islam. Y también la otra religión que es el judaísmo. Y eso lo ha hecho el Vaticano con los diferentes últimos papas que ha tenido, porque el propósito es primero hacer la unificación y dar la bendición en su momento o el señalamiento a ese líder que la humanidad debe seguir. Sincretismo se llama eso. Primero, la idea de unificar la familia cristiana separada y luego el sincretismo con las otras iglesias. Recuerden que aquí hablamos de la construcción de un espacio que se va a realizar allí en Arabia Saudita, si no estoy mal, en la que se construirá un complejo en el que estarán las tres grandes religiones compartiendo el mismo espacio. Sí. Todo eso hace parte del liderato que ha ejercido el Papa a través del proyecto del nuevo orden mundial en la línea de las religiones, de la nueva fe mundial. Bueno, vamos a sacar el espacio para los oyentes. Y hay varios comentarios aquí en el chat. Tenemos a Juan Camilo Patiño. ¿Y puede haber un político adecuado para el pueblo en Estados Unidos o en alguna parte del mundo? Tengamos en cuenta que para llegar a ser presidente de un país como Estados Unidos, pues tienes que ajustarte a los intereses que estamos hablando, de un ala o de la otra. ¿Qué quiero decir? Bueno, Salín, con su buena intención de hombre de conciencia, jamás podrá ser un candidato si logra tener mucho dinero para llegar a ser presidente de los Estados Unidos, porque justamente no se acomoda. No, pero aquí poniendo un ejemplo, lo que tú eres no sirve. No sirve para eso, el orden mundial. No tiene que tener un perfil exacto y solo ellos son los que llegan allí. Exactamente, lo saben. Por eso a veces cuando nosotros pensamos que un líder político llega para crear un paraíso en la tierra, lo más cercano que podemos ver de eso a nivel mundial sería lo que las profecías han señalado como el anticristo. Aquí nos hacen una pregunta. Sergio Aguilar nos dice: de acuerdo a su experiencia, estudios, análisis en textos antiguos e intuición propia, ¿esto es el fin de un ciclo, de una casta, cambio de manos del poder? ¿Es tiempo, muchachos? Bueno, evidentemente todos estos cambios que han habido, uno, están enmarcados en la profecía de los 9 tiempos, en la profecía de Mateo 24, en el mismo Daniel, Apocalipsis. Son acontecimientos que se han venido dando, y eso quiere decir que sí hace parte del final de un ciclo, como nosotros aquí muchas veces lo hemos explicado. El tema es que todavía falta unos acontecimientos importantes, y yo creo que eso en cuestión de tiempo, sí, nos quedan unos años por delante, y para dar todo ese vuelco completo hacia el nuevo ciclo, que en definitiva va a ser, como característica, va a tener ya no la razón, sino el pensamiento. Ya vamos a tener un pensamiento más claro, y ya las decisiones de la humanidad pues van a estar por encima de cualquier razón. Germán Rodríguez nos dice: saludos, mesa de trabajo. ¿En dónde encaja la Agenda 2030? Como lo explicamos hace unos minutos, Germán, hace parte del conjunto de estrategias supranacionales que hacen parte del ala más guerrerista, más impositiva, más contraria a los nacionalismos, más contraria a que los países tengan autodeterminación, es decir, que sus propias leyes y normas sean gestadas desde adentro, y miren más hacia las determinaciones mundiales, como por ejemplo la Agenda 2030. Jorge Torres nos dice: la tarea de Biden es hacer la guerra mundial, y la tarea de Trump es montar el liderazgo desde Jerusalén después de la guerra. Ambos trabajan para lograr el plan. Exactamente. Lo dijo en palabras. Resumió una hora de programa. Exactamente. También nos dice Juan Camilo Patiño: la persona que aún crea en la política no se ha dado cuenta que es gracias a esta y a su discurso de democracia es que existe la esclavitud moderna, en la que estamos todos sumidos en los 4 poderes. También nos dice Eric Cerón: es fundamental para el nuevo orden mundial incorporar a China. BlackRock tiene grandes inversiones en China, dicen que incluso es dueño del banco más importante de ese país. China tiene un papel muy importante en todo el desarrollo de estos acontecimientos, porque es enemigo de las dos alas. Es el enemigo a vencer
política, militar y estratégicamente por las dos alas. De hecho, esto enfrentaría a estas potencias en una posible tercera guerra mundial. También es importante, amigos oyentes, tener en cuenta la profecía de Daniel 7:30 y algo, que habla de las 4 grandes bestias. Le pido a Santi que nos coloque esa imagen en pantalla, porque al leer este documento nos advierte que esa cuarta bestia, horrible, espantosa, en gran manera, como lo señala esa profecía, deben caer 3 reinos anteriores para que salga un cuerno pequeño, que vendría siendo Israel, su sionismo y su nuevo orden mundial, con su líder anticristo. Es la forma en que Daniel grafica ese tiempo que estamos hablando. Pero allí habla de que 3 reinos anteriores deben caer. Y esos 3 reinos podemos entenderlos como Rusia, China y USA. Dentro de USA, la OTAN y los países aliados. Entonces tenemos USA, OTAN y aliados, China y Rusia. El nuevo orden mundial, para que se pueda establecer, tiene que menguar, tiene que aliviarse el poderío que han presentado estas potencias. Y ahí es donde la única forma en que esto ocurra, porque esto no va a ocurrir de manera pacífica, esto es con guerra, ¿no? Sí, claro, el nuevo orden mundial viene a cerrar brechas. Esa es la labor del nuevo orden mundial. Y brechas que, por supuesto, actualmente están muy abiertas y ese papel lo juegan, pues ya lo hemos explicado aquí, las 2 alas que entran en el juego. Aquí nos preguntaban también que si Kushner era o pertenecía a la tribu de Dan. Bueno, eso es muy complicado de saberlo, porque pues habría que revisar toda la genealogía de Kushner, pero además es complicado saberlo porque la tribu de Dan se perdió su rastro en el tiempo, sus descendientes. Eso pues me imagino que lo pregunta porque hay profecías que dicen que el anticristo desciende de esa tribu. Y es curioso porque el símbolo de la tribu de Dan es una serpiente. Entonces hay cosas que encajan para entender por qué el anticristo sale de allí, pero es muy complicado saberlo. Algunos investigadores dicen que esa tribu, en esa diáspora judía, se enmarcó en lo que se llama Danmark o Dinamarca. Sí, es verdad. Algunos dicen eso, hay varias teorías al respecto. Sergio Aguilar dice, pregunta, ¿los palestinos que son los cananeos antiguos fueron víctimas perpetuas? ¿Son semitas, los originales habitantes de esa región? ¿Será que los házaros, escribió mal aquí, askenazis, satanistas robaron su identidad? Tengamos en cuenta que estos 2 pueblos son hermanos, ¿verdad? El pueblo hebreo y los semitas y cananeos son pueblos hermanos, son pueblos de la misma región, son pueblos del mismo Dios, son pueblos de las mismas leyes y costumbres, solo que son enfrentados estratégicamente para generar alrededor de esto el caos, y alrededor del caos establecimiento de los intereses del sionismo internacional. También tenemos a Dalcon Contreras, el anticristo viene del linaje de Álvaro Uribe Vélez, alias el Matarile. No tengo dudas. No hay dudas al respecto. No hay pruebas, pero tampoco dudas. Hombre. También tenemos a Pablo Quevedo. Todos los políticos del mundo están llevando adelante un gran trabajo de las eras, el advenimiento de su anticristo, de la sangre de Sión, de la tribu de Dan, el mismísimo Salomón 666. Quiero decirles que de los líderes mundiales hay muchos que tienen altos conocimientos ocultistas, alto poder dentro de las élites que les permite conocer para quién y para qué están trabajando. Pero hay otro conjunto de políticos internacionales, sobre todo muchos de nuestra región latinoamericana, pues que no tienen esas charreteras, pero por su desconocimiento en estos planes, porque consideran conspiranoicos, sin darse cuenta, trabajan para una o para otra ala. Eso es claro. Por ejemplo, cuando alguno de nosotros se siente orgulloso de tener aliado a los Estados Unidos y ser miembro de la OTAN, ya se metió en el ala de la Gran Babilonia. ¿Verdad? No, que Trump, ya se metió a la otra ala. No, que Putin ya está en la... Y así. Y ese es el juego. Ese es el ajedrez. Esa es la tabla del ajedrez que juegan estas grandes élites. Cara o sello, la que elijamos, claro, siempre será el mismo resultado. Aquí nos dicen... yo creo que el anticristo le tendría miedo a Uribe. No querría tener Uribe es un tipo tenebroso. Tienen que considerar que el anticristo no es el mismo falso profeta del Apocalipsis. Claro. Sí, claro, total, son 2 personajes
completamente diferentes, con funciones diferentes y sobre todo emplean sus funciones en tiempos diferentes. El uno es del ala espiritual, Exacto. falso profeta. Si se quiere entender la función del falso profeta, él cumplirá la misma función que cumplió Samuel. En Reyes. Samuel preparó el camino para la llegada de Salomón. Él ungió a David y ungió a Salomón. Claro. Entonces era como el sacerdote, la parte sí, la parte espiritual. Bueno, la parte espiritual, sí, espiritual de la oscuridad. De la oscuridad, sí. Nos dice Marledis Muriel, independientemente de las políticas, solo sirve para dividir la humanidad, ya que tanto derecha e izquierda son títeres del nuevo orden mundial, los cuatro poderes. Así lo decíamos en un video que hicimos hace un tiempo, ¿no? También dice, saludos, es Jimmy desde Puerto Rico, saludos a Neil, el salsero. Tengo una amistad con Jimmy, es puertorriqueño. Y en esa relación hemos venido conociendo la cultura de Puerto Rico, y Puerto Rico pues tiene una tradición musical muy amplia, y una de las aportaciones culturales de Puerto Rico sin duda alguna ha sido la salsa. Un saludo para Jimmy. Bien, bueno, también tenemos a Emilio que dice, en el libro de Castillo dice que el anticristo será afeminado. Ese perfil lo llena algunos de los personajes. Yo creo que el tema de afeminados tiene que ver con la agenda gay del nuevo orden mundial, claro, que impulsa este personaje, ¿no? Sí, tiene que ver más con eso, no con que sea un personaje literalmente con ese perfil. Que se muestre a favor de todo ese movimiento de lo que nosotros hablamos ese día de la agenda gay del nuevo orden mundial. También Yahvé Andador dice, saludos desde Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, México. Su amigo Yahvé, la bestia de la OTAN, o también podría ser la bestia de la ONU. Organismos supranacionales que están dentro del ala de la Gran Babilonia, la ala más guerrerista, más impositiva. También esa ala es la que va a traer el control total a través de la cibernetización, como lo plantea Benjamín Solari Parravicini. Sí, aquí en este análisis convergen diferentes profecías, ¿no? Y es precisamente eso, porque el analizar lo que está pasando actualmente a nosotros nos permite puntualizar en cada una de las profecías que hemos compartido con ustedes en qué momento podemos estar, y eso es lo que con este programa quisimos compartirles, y ha quedado demostrado que definitivamente estamos en un punto en donde debemos estar muy pendientes de cada una de las acciones, no tanto militares, sino como políticas, que eso es lo que está impulsando lo que hoy se conoce como, o lo que hoy vivimos como la guerra en Ucrania. Saima Ruiz dice, saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es grato escuchar la mesa de trabajo, que siempre manejan la información con mucho respeto y objetividad. Muchas gracias a Saima. Bueno, queremos decirle que ahí tenemos el chonchito en el que ya comenzamos nuestro ahorro programado para nuestro futuro viaje a mitad de año o más allá, agosto, septiembre, hacia Argentina, donde queremos hacer las mismas actividades que hicimos el año anterior en México, que fue muy productivo, no solamente para nosotros, sino para las personas que asistieron con nosotros, que comenzaron a crear un propósito de transformación concreto y seguro, y bueno, ellos siguen adelante en esto. Y así lo vamos a hacer, así que los apoyos, los aportes que ustedes puedan hacer en el Superchat irán a ese fondo que nosotros utilizaremos única y exclusivamente para acompañarlos al sur del continente, porque también tenemos la idea y el objetivo de llegar a Chile, y así poco a poco llevando la mesa de trabajo, las investigaciones, las interpretaciones y compartirlos más cerca de ustedes, nuestros oyentes. Sí, queremos hacer con ese viaje un pequeño tour por el sur del continente, acercarnos más a cada uno de ustedes y complementarnos, que es lo más importante de todo este mundo investigativo, complementarnos en investigaciones y tomar unas conclusiones que nos sirvan siempre para una transformación personal. Eso es lo que la humanidad necesita en este momento. También tenemos a Wilson Pérez, el falso profeta es el Papa. Al principio lo señalamos directamente, sin embargo en este momento no ha completado la obra que debería ser absoluta y completa del falso profeta, así que
Pues, si está lo como es, le candidato. falta. Pero Está como empezó candidato. Empezó con toda. El Papa empezó corriendo con todas las señales que él dio al principio. Sin embargo, ya va como gateando. Sí, el tipo se Ya ha quedado sin gasolina. Sí, ya ha ido apaciguando No, pero el paso. sigue trabajando, por ejemplo, el tema de la agenda gay, pues la impulsa. No, y la agenda verde también ha sido... El tema del cambio climático lo impulsa. Es decir, con el tema de Babilonia la Grande, él está conectado. Sí. Está Va- conectado. Trabajando para el nuevo orden Claro. mundial, está ahí de primero, eso sí. Está de Pepe. Entonces, pero que señale y nos induzca a la adoración, creencia y seguimiento de el anticristo, Bueno, falta por ver. falta por ver, que es uno de los propósitos más fuertes los principales. a cumplir claro. del El falso propósito profeta. principal. Así es. Bien, pienso que hemos agotado el tema, dejamos abierto el tema y la investigación para que ustedes profundicen más en estas dos salas que proponemos, que trabajan, parecería de manera opuesta, pero si lo entendemos bien, trabajan complementarias para la gestación de un nuevo orden mundial. Y así podemos entender, con esta investigación podemos entender esa teoría que tomó tanta fuerza de creer que del lado de Trump pues había una esperanza. Nos tiramos para Trump y también estamos logrando lo mismo, pero si nos tiramos del otro ala, estamos también logrando lo mismo. Es lo mismo, claro. La misma moneda con dos caras diferentes. Nos vamos, como Alín. siempre se muestra. Sino agradecer a toda la gente que estuvo ahí con sus comentarios. El programa estuvo muy interesante porque estos temas son los que hay que abordar, porque en el mundo de la investigación se genera demasiada confusión cuando sale alguna persona pública hablando o estando a favor de alguna teoría que se ha venido denunciando o alguna acción que haga en contra, entre comillas, de la élite. Entonces, hay que tener en cuenta lo que comentaba Neil ahorita, ¿no? Los personajes que se colocan en las presidencias de las potencias, sobre todo, no llegan ahí por conciencia, llegan ahí porque trabajan directamente para la élite. Luego ya la forma en que lo ejecutan ya es otro cuento, pero el objetivo siempre será el mismo. Así que agradecerles por estar allí y nos vemos el próximo viernes. La Jano Sepul nos dice que van a hacer Argentina. En Chile está todo y más cerca de la Antártica. No, visitarlo completamente. Ojalá tengamos el gusto de compartir con cada uno de ustedes allí y agradecerles por haber estado en este programa, por cada uno de sus comentarios. Definitivamente es muy importante estar analizando permanentemente la actualidad y cada uno de los movimientos de estas élites y de estos movimientos supranacionales que hay. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a Santiago, que está en producciones, trabajando para que llegue la señal a todos ustedes. Agradeciéndoles infinitamente su conexión a la radio y también al canal. Invitarles a que estén atentos a nuestras producciones. Salín en Flecha Antigua, que habló el último programa del Santo Grial. Santo Grial. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Santo Grial? De los gigantes también ha venido hablando Salín. Sí, estoy tocando algunos misterios bíblicos. Bueno, muy interesante, ¿no? Así que pueden entrar al canal Flecha Antigua para que tengan también esta información. Les invitamos a también las noticias diariamente a las 7 de la mañana, hora de Colombia, en el Twitch, a través del canal en Twitch Visión Noticiosa RCPC, para que usted esté informado con todo este contexto de noticias, el análisis que debemos hacer y, por supuesto, la otra cara de las noticias. Nos vamos, gracias por estar con nosotros y el viernes regresamos nuevamente a las 8 en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.